Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos al curso de Filosofía de Religiones y Apologética. Esto es una presentación que estaré haciendo para la semana número 7 y en esta semana quería hacer esta pequeña presentación porque es una semana importante en donde comenzamos a hacer como un cambio, ¿verdad? Un cambio radical entre los conceptos generales que hemos estado viendo de la filosofía de religiones, conceptos de base, como dijimos, eh, que nos ayudan a mejor entender de dónde salen las discusiones, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a la filosofía de religiones y la teología. Y entonces esta semana comenzamos a pasar hacia conceptos que son un poco más teológicos en sí, conceptos que van más vinculados a la fe cristiana y al cómo vemos y entendemos no solo a Dios, sino también a los seres humanos y las diferentes teologías y doctrinas que salen de estos entendimientos y de estos conceptos. Así que en esta semana estamos haciendo un cambio bastante radical, pero vamos a comenzar a aplicar, ¿verdad?, los conceptos básicos que vimos de la filosofía de religiones, para entonces ahora entrar a cómo estos conceptos trabajan con la teología, para entonces de ahí comenzar a desarrollar diferentes sistemas de defensa de nuestra fe, ¿verdad?, que es la parte de la apologética del curso. Pero quería comenzar leyendo un pequeño texto bíblico que quizás lo han leído muchísimas veces. En mi Biblia dice así, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y de las mujeres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Estas son las palabras, ¿verdad?, del prólogo del Evangelio de Juan, que son unas palabras, un prólogo que Juan 1.1, que se lee muchísimo y se entiende muchísimo eh, en nuestras iglesias. Y este versículo bíblico lo que nos da a entender es que Dios está ya desde el principio, ¿verdad? Desde mucho antes de la creación, Dios es y existe. Y Juan nos da a entender esto. Entonces, filosóficamente hablando, tenemos que tomar una pausa, ¿verdad? Y comenzar al entrar a esto de la semana 7, donde vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Eh, Cómo Dios está detrás de la puerta de cada vez que abrimos una puerta, la filosofía o la filosofía de religiones abren una puerta, Dios está detrás de ella. Y esto es precisamente lo que Juan está dando a entender. Filosóficamente hablando, él está dándonos como un preámbulo a lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, de estas palabras del Evangelio de Juan, ¿verdad? De este logos, que hablaremos un poco más de esto adelante, quizás en otra presentación, eh, pero quiero hacer un énfasis en esto. De aquí pasamos, ¿verdad?, a las palabras de este libro que les había recomendado, de Wolfgang Pannenberg, en donde, él habla también de la relación entre la filosofía y la teología. Y quiero leer esto porque es importante para entrar entonces más de lleno en la discusión de la temática de esta semana. Pannenberg escribe, desde el siglo segundo de nuestra era, o sea, de la era común, el pensamiento cristiano primitivo se sintió más próximo al platonismo que a ninguna otra escuela filosófica de la antigüedad. Pannenberg está dando a entender de que el platonismo fue una de las escuelas de pensamiento filosófico más privilegiadas en el pensamiento primitivo del cristianismo. No fue Sócrates, no fue las otras escuelas que habían,
sino Platón, la escuela de Platón, ¿verdad? Entonces él hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? No es difícil responder esta pregunta. En lo fundamental, el hechizo que la filosofía platónica ejerció sobre la teología cristiana, idéntico al ejercicio también atrás sobre judíos helenizados como Filón de Alejandría, provino de la idea de un Dios espiritual. Entonces lo que Pannenberg está diciendo es que el platonismo, la filosofía platónica, ¿verdad? Que tuvo diferentes cambios, diferentes etapas en la teología primitiva cristiana, fue privilegiada porque la filosofía platónica comienza desde la idea de que Dios es un Dios espiritual, es un Dios que es otro, que va más allá de lo que nosotros conocemos y entendemos en lo material. Muy similar a lo que escribe Juan con el logos, con el concepto del logos, ¿verdad? Entonces Dios es espiritual, único, que siendo diferente al mundo sensible, es a la vez el creador de este último, o sea, el creador del mundo, y por segundo lado es el Dios como el logos, que en cierto modo anima al mundo material y es inmanente a él. O sea, Dios le da como la vida, crea y le da la vida y le da el sustento al mundo material, pero es diferente al mundo material, es inmanente al mundo material. ¿Ve? Entonces, estas ideas son ideas que vienen directamente desde el pensamiento platónico. Y esto lo vemos en la Biblia, especialmente en los evangelios, mucho. Y por tercero, Dios también existe en el pensamiento platónico la idea de la providencia. Pero el concepto de la providencia se hallaba estrechamente vinculado a la noción del destino, ¿verdad? Que es lo que Pannenberg habla como el destino, la providencia como destino. El punto que estoy haciendo con esta pequeña presentación es dos cosas. Primero, estamos haciendo una transición de los conceptos generales de la filosofía de religiones a conceptos que son más específicos para la teología cristiana. Segundo, esta idea de ciertos conceptos platónicos, de filosofía platónica que vemos en la teología, son importantes porque nos dan la base a entender de quién es Dios y quiénes somos nosotros como seres humanos. Entonces, si partemos de la idea de que Dios es otro, de que Dios va más allá de todo lo que es el mundo creado, esto es una idea platónica, esto nos da a pensar, ¿verdad?, de cómo Dios viene a darnos lo que necesitamos para poder entender quién es Él, ¿verdad?, quién es Dios. Este es el punto importante de esta presentación. Desde esta semana vamos a comenzar a ver cómo todos los conceptos de base que vimos en las primeras semanas comienzan a ser aplicados en la teología cristiana para de ahí desarrollar conceptos, para desarrollar doctrinas que nos ayuden a mejor entender y defender nuestra fe, ¿verdad? En el caso de quién es Dios y cómo Dios interactúa con su creación, con el ser humano, y de ahí cómo se revela, cómo el ser humano recibe la revelación, y de ahí cómo comenzamos a expresar lo que Dios es en esa revelación para nuestra vida. Así que bueno, esto fue una pequeña presentación súper rápida de la introducción, ¿verdad?, a los conceptos de Dios y lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. En la próxima presentación estaremos hablando de estos conceptos un poco más en detalle. Bendiciones.